Queremos predicar en este día acerca del tema disfrutando la paternidad de Dios. Amén. ¿Alguien puede repetir este título del mensaje? Disfrutando la paternidad de Dios. Come on, dígalo conmigo. Disfrutando la paternidad de Dios. Quiero aprovechar para traerle este tema en el día de hoy e interrumpir un poco la serie que hemos iniciado para tratar este tema en el día de hoy. Saludamos a toda la gente que nos visita. Denle un aplauso a todas las visitas, por favor. Amén. Nos sentimos demasiado bien con ustedes aquí. Pero tan bien que queremos que se queden con nosotros. Amén. Saludamos a los hermanos, amigos que nos ven por las vías electrónicas. Desde aquí también le damos un aplauso a esa gente, por favor. Y declaramos salud en el nombre de Jesús para ustedes. Declaramos bendición y prosperidad también para ustedes. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Acompáñame ahí, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y ojalá usted pudiera desde el 11 comenzar a leer conmigo. San Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Siempre leemos para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos repetir el 12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este espejo que dejaste en nuestra alma. Ayúdanos a reflejarnos en él. Ayúdanos a vivir tu palabra por encima de todas las cosas y a ponerla por práctica y compartirla con los necesitados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, por favor. Nosotros conocemos al Dios de Israel de distintas maneras. Conocemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, de distintas maneras. Conocemos al Dios de nuestra vida, que es ese mismo Dios, de distintas formas. Y en este día yo quiero compartir con ustedes una manera importante y probablemente la más importante de todas las maneras en la que debemos conocer al Dios de Israel. Hemos conocido al Dios de Israel como el creador de todo lo que existe. ¿Alguien dice amén? Todo cuanto existe es creado originalmente por Dios. Cuando usted toma elementos de la creación y hace otra cosa u otro producto, usted más que creando está diseñando, está inventando y está tomando elementos originales del creador único, del momento original de la creación, y con esos elementos está pues subcreando otras cosas. Pero cuando se va a la esencia de cada elemento, se va a dar cuenta de que ya todo fue creado por el Dios de Israel. ¿Alguien dice amén? Capítulo 1 de Génesis, versículo 1, nos ayuda, y ojalá me ayuden aquí a yo poder escucharme también, porque no me oigo. Nos ayuda a entender cómo fue que se hizo todo esto. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo fue creado en el principio. Y en el principio se dotó al hombre, al ser humano, de los elementos necesarios para que el hombre siga ese proceso creativo. Conocemos al Dios como el Dios del diluvio universal, dando señal de que Él controla la naturaleza, de que Él controla aún aquello que el hombre no puede describir y que el hombre considera.
incontrolable. Ese es el Dios de las aguas, el Dios de las inundaciones, el Dios que permite que los grandes tifones vengan, el Dios que permite que la naturaleza se desborde si tiene que desbordarse, pero el Dios que le dice al sol: párate en Gabaón para que mi pueblo pueda ganar y tener la victoria en esta batalla. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Es el Dios que lo controla todo. El libro de Génesis capítulo 6 versículo 17 nos revela: y aquí que yo traigo un diluvio, dice el Señor, un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Ese es el Dios al que tú le crees, el Dios que controla la naturaleza, que le puso leyes a la naturaleza, y a través de esas leyes Él controla la naturaleza. Pero si Él tiene que alterar esas leyes para imponer su poder y su autoridad, Él altera esas leyes. Lo conocemos así. Conocemos al Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como diciéndonos: el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de nuestra historia. Ese es el Dios del ayer, Abraham, es el Dios del hoy, Isaac, y es el Dios de mañana, Jacob. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Es el Dios de todos los tiempos. Es el Dios que no envejece, es el Dios que no pasa de moda, es el Dios que siempre está actualizado. Y me encanta como en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 6 Él se revela y dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro cuando Dios se nos revela como el Dios de la eternidad, el Dios que no está en el tiempo, el Dios que no está en la razón, porque Dios no es racional ni irracional. Dios es suprarracional. Dios no es natural, Dios es supranatural y más allá de lo sobrenatural. Dios sobrepasa todas las balanzas, todas las medidas, todos los parámetros. El tiempo no lo mide, Él ordenó que el tiempo sea, y cuando Él le dijo al reloj: comienza a caminar, el reloj comenzó a caminar, pero el reloj nunca dirá cuándo Dios terminará de accionar. Amén. Porque Él es el Dios de la eternidad. Ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ya lo conocemos como el Dios de Moisés, el Dios que se le presentó en aquella zarza ardiendo, y ya ustedes saben todo lo que ocurrió cuando el Dios de Moisés se le mostró. Conocemos a Dios como el Dios de guerra y Dios de los escuadrones de Israel. ¿Alguien conoce a Dios como el guerrero que pelea todas sus batallas en este lugar? Yo lo conozco de esta manera. Yo lo conozco como el que ha peleado por mí sin yo darme cuenta que había una guerra terrible en la cual yo era el propósito y yo era el objetivo. Sin embargo, Él estaba peleando conmigo, yo estaba durmiendo tranquilo mientras Él libraba nuestras batallas. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes, ¿cómo? Vienes contra mí con espadas y lanza y jabalina, pero mira, yo te digo, yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. No es con un muñequito que yo voy a vencerte, no es con una cosita, una muñeca, un trapito que me pusieron por ahí, y en nombre de esos pseudo dioses que yo voy a luchar contra ti. Yo voy contra ti en el nombre de Jehová Sabaoth. Jehová, el que vence todas las batallas. Jehová, varón de guerra. Varón de guerra. Ese es el Dios al que tú le crees. Lo conocemos así. Conocemos a Dios como ese Dios que se nos revela en medio del fuego, como se le presentó a los muchachos allá en el horno de fuego en Babilonia para protegerlo. Conocemos al Dios que se nos revela en medio de los leones, y los leones en presencia de Dios se convierten en veganos, en vegetarianos, y de repente tu carne no le gusta a los leones, pero no porque tu carne dejó de ser agradable, sino porque el Dios que está contigo hace que los leones cierren la boca en tu contra.
Conocemos a ese Dios, pero yo quiero presentarte a este Dios en este día como el Dios Padre. Dígale que está a tu lado, Dios es tu Padre. Quiero mostrarte a Dios como el Dios Padre. El Padre, esta figura paterna que podemos analizarla desde tantos ángulos. Podemos verlo desde tantos frentes. Podemos verlo desde el punto de vista etimológico de la figura del pater familia, esta figura del derecho romano, que de una u otra manera es quien ostenta la representatividad del hijo. Es el que tiene la patria potestad del hijo. Es el que tiene el derecho a decidir por el hijo hasta que éste alcance la mayoría de edad. Pero esta figura del pater familia tiene una vinculación en su significado de procreador, el que procrea, de sustentador. De hecho, uno de los nombres del Dios de Israel es Shaddai, y la palabra Shaddai tiene su origen en la misma palabra hebrea que está vinculada a la manutención, al amamantar a un niño, ¿no? Esa madre que amamanta al niño y que le da de su leche y de su seno. Asimismo tiene esta raíz Shaddai, el origen en hebreo, como para decir: Jehová es el que te amamanta. Jehová es el que te da el sustento. Jehová es el que te da tu primer alimento. Él es el que te pone a comer con un alimento con los nutrientes, las proteínas, las calorías, los azúcares suficientes. Cuando tú no sabes elegir lo que más te conviene, Jehová te sustenta, suministrándote la vitalidad que tú necesitas para que crezcas de manera integral. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Esa es la figura del Padre. Pero esa figura del Padre, refiriéndonos al Dios de Israel, es tan diversa y podemos verlo como Padre de toda la creación. Es el primer ángulo con el que quiero presentarte al Dios de Israel, desde la perspectiva paterna. El Dios de Israel es el Padre de toda la creación. No debe quedar duda. Todo cuanto hay creado lo hizo el Dios de Israel. Satanás no hizo absolutamente nada. Satanás ni a él mismo se pudo hacer, ¿no? Satanás no ha creado nada. Aunque a usted le molesten las cucarachas, no diga que la creó Satanás, no. Aunque a usted le molesten los ratones, no diga que lo creó Satanás. Todos ellos, aunque a usted les moleste, fueron creados por Dios. Satanás no tiene esa capacidad creativa. La capacidad creativa de Dios, si fue compartida con algún ser creado, fue compartida de manera limitada con el hombre, no con los espíritus. ¿Alguien dice amén? Y parte de esa naturaleza se perdió con la naturaleza caída del hombre luego del pecado. Padre de toda la creación, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 3. Ojalá tome nota desde el versículo 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo hablando, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El Padre que te adoptó a ti por hijo es el Padre de toda la creación. Pero ¿qué pasaría, Padre, si de repente hay gente en otro planeta? Bueno, eso es un problema que yo no quiero meterme en ello, pero si a alguien se le ocurre encontrar vida en otro planeta, o si en algún momento encontraremos vida en otro planeta, te puedo decir algo: el Padre de las vidas de ese otro planeta es el mismo Padre, Dios de Israel y de los escuadrones de Israel. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Wow. El Dios de Israel es el Padre de una nación en específico, y debemos estar claros con esto. El Dios de Israel hizo de Israel una nación especial y particular, a la cual entregar también de manera especial su paternidad. El libro de Éxodo capítulo 4 versículo 22 en adelante nos lo enseña de esta manera: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo le he dicho a la iglesia, le he dicho a nuestros hijos muchas veces: si no vas a abrir despegar los labios para bendecir a Israel,
déjalo cerrado si es otra cosa contra Israel lo que vas a decir. Amén. Hay un misterio. Hay una palabra que se desató para el que bendiga a Israel recibir bendiciones, y para el que maldiga a Israel recibir maldiciones. El Dios de Israel es Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren cuántos frentes paternos tiene nuestro Dios. Es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene en la divina Trinidad una función eterna. El Padre tiene la función de ser el creador y sustentador de toda vida. El Hijo tiene la función de redimir al hombre. Me van siguiendo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tiene la función de guiar a la iglesia a toda verdad y a toda justicia. Un mismo Dios en tres personas, obrando en todas las dispensaciones de la historia. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Nuestro Padre es un Padre personal. Está bien, pastor, usted me está hablando del Dios Padre de toda la creación, del Dios Padre de Israel, del Dios Padre de Jesucristo. Pero ese Dios Padre es un Padre personal tuyo. Dígale, tú eres mi Padre. Alguien puede decírselo, tú eres mi Padre. El Dios de Israel es un Padre personal tuyo, que Él decidió hacerte su hijo. No que tú lo decidiste, no. Él decidió por su gracia constituirte en su hijo. Diga, yo soy tu hijo. Estamos casi cantando, ¿verdad? Amén. Yo soy tu hijo y Él es mi Padre. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y donde leímos en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, Él establece dos cosas diferentes. Y dice, bueno, hay criaturas, pero hay aquellos que en algún momento han decidido aceptar a Cristo como su Salvador y pasan a convertirse ¿en qué cosa? En hijos. O sea que hay gente allá afuera, aunque le duela que se lo digamos, que no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. La condición de hijo se adquiere primero por gracia, por su misericordia y aceptando a Cristo como su Salvador. Cuando eres hijo, adquieres derecho. Cuando eres hijo, adquieres herencia. Cuando eres hijo, adquieres compromiso bilateral del Padre contigo y tuyo con el Padre. ¿Alguien dice amén? Cuando eres hijo, puedes entrar a la casa sin tocar la puerta. Cuando eres hijo, no tienes que pedir permiso para abrir la nevera. Cuando eres hijo, no tienes que pedir permiso para prender el televisor. Cuando eres hijo, no tienes que pelear, ni ponerte bravo, ni tirarte a nadie de enemigo para utilizar los recursos de tus padres. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Veo hijos que me están mirando con buenos ojos ahora, ¿verdad? Amén. Porque la calidad y condición de hijo te hace portador de derechos. Dile que está a tu lado, yo soy portador de derechos. Wow. Nuestro Padre, que es personal, se manifiesta de manera individual en su paternidad con nosotros. Y al manifestarse de manera individual en su paternidad con nosotros, conoce íntimamente lo que como hijo necesitamos recibir de nuestro Padre. No es un Padre amorfo, no es un Padre heterogéneo, no es un Padre que se goza, se place y se limita a las multitudes para obrar. No, es un Padre que te visita en la soledad de tu casa. Es un Padre que habla, obra, trata y trabaja contigo en la intimidad de tu vida, donde nadie te ve, cuando nadie está contigo, cuando te sientes lejos de la iglesia, lejos de tus padres espirituales, lejos de tu familia. Tu Padre eterno, tu Padre celestial está contigo y te recuerda, tú eres mi hijo y yo soy tu Padre. Dale ese aplauso fuerte a Cristo. Amén. Quiero hablarte de varias características de Dios como tu Padre. Quiero que tomes notas. Este día he querido aprovecharlo
para que conozcamos esta manifestación hermosísima de nuestro Dios como Padre. Hay dos manifestaciones de Dios que yo disfruto aplicarla a nuestra vida personalmente hablando. Primero, la descripción de Cristo como Emmanuel es de todos los títulos de Cristo el que yo más disfruto. Emmanuel, Dios hecho carne, un Dios que se hizo hombre. Ese es el que me conoce, ese es el que sabe que cuando yo sudo las cosas se ponen complicadas, ¿no? Es el que sabe que cuando llega a las 12 yo tengo hambre porque Él tuvo hambre. Es el que sabe que cuando llega el momento de pagar la cuenta me preocupo porque el dinero en ocasiones no está para pagar la cuenta. Es el que sabe que no me gusta que me hablen duro porque me irrita y me molesta porque a Él también se lo hicieron. Es el que sabe que tengo que vivir la vida de humano porque Él vivió como Emmanuel la vida de humano. Esa es la grandeza de nuestro Cristo, de nuestro Redentor, que nadie puede contarle cuentos chinos. ¿Saben por qué? Porque Él ya los vivió todos. No me puedes decir que la sal es salada porque ya yo la probé. Yo estuve en la tierra, se te olvida. Se te olvida que estuve allá y hasta morí en la cruz por ti. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando analizamos estas características de Dios como Padre, nos encontramos, primero, que Dios fue quien nos engendró. Dios fue quien engendró lo que tú eres. Él fue quien decidió colocar los cromosomas que en el momento de la concepción iban a definir cuál iba a ser tu sexo. Él lo decidió. Él fue que decidió cuál iba a ser el color de tu piel. Él fue quien decidió qué iba a ser tu estatura, cuál iba a ser tu masa corporal, cuáles iban a ser tus rasgos genéticos, tu fenotipo. Él fue quien te diseñó desde antes de que tu padre conociera a tu madre. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Él sabía de ti. Él sabía de ti. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad, sino de varón, ni de varón, sino de la voluntad de Dios. O sea, Dios mismo nos engendró. Él mismo diseñó el modelo que nosotros íbamos a tener como vida, como persona. Dios como Padre nos protege desde nuestra concepción. Wow. Si quieres más, eres un gandillo, dirían los ibaeños, ¿verdad? Él nos protege desde la concepción. En ese momento de indefección, en ese momento en que estamos totalmente indefensos, en ese momento de inocuidad, en ese momento en que venimos en una competencia con 250 millones de espermatozoides que salieron junto conmigo. Él va entre esos 250 millones de espermatozoides y dice: Carlos, tú eres el que vas a entrar al óvulo. Y me envía para allá a una velocidad superior que la velocidad de los demás. Entonces dígame si usted no es un exitoso desde antes de nacer. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Usted es un triunfador desde antes de nacer. El diseño original del ser humano está vinculado al éxito, está vinculado a la gloria, está vinculado al triunfo. La derrota y el fracaso fue hecha, ¿sabe para quién? Para Satanás, que es derrotado por antonomasia, que es fracasado y que es frustrado sin posibilidad de remediar esa condición. Usted sabía eso, ¿verdad? Satanás no tiene oportunidad de arrepentirse. A él no se le va a predicar el evangelio. Está prohibido predicarle el evangelio a Satanás. No, él no tiene oportunidad de ser lavado por la sangre de Cristo. Es un derecho que no le compete a Satanás. Por eso él no podrá cambiar su estado de vida por los siglos de los siglos. Desde ese punto de vista, Dios nos protege, lo dice el Salmo 22, me encanta como lo plantea el salmista: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El salmista está diciendo: hay relación entre la creación
y el creador desde antes de nacer. Por eso nos oponemos al aborto. ¿Quiénes se oponen al aborto en este lugar? En todas sus manifestaciones. Porque desde el vientre, desde la concepción misma, antes de la concepción, ya hay una vista fija en cada ser humano, donde Dios va y dice: este es el que quiero, déjame inyectarle una energía superior a los demás para que aceleren su velocidad y llegue primero a la meta ovular. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Hay un plan divino con la creación, con el ser humano, desde antes misma de la concepción. Dios colocó las condiciones como Padre colocó las condiciones necesarias para que nos desarrollemos íntegramente. Quiero explicarme acá. Todos los atributos que usted necesitaba, todas las circunstancias que usted ameritaba para desarrollarse de manera íntegra, Dios se la colocó desde el momento de su diseño original. Me encanta cómo lo plantea Pablo. Pablo lo explica mucho mejor, como debe ser. Efesios 2, capítulo 10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. En el diseño original de nuestros poros brota buenas obras. De nuestros labios brotan buenas obras. De nuestras manos brotan buenas obras. Cuando nosotros actuamos de manera contraria a las buenas obras, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos fallando al blanco. ¿Y qué es fallar el blanco? Pecado. Esa es la definición de pecado. Pecado es fallar al blanco. Es que está la diana ya colocada en la pared, y cuando usted tira pues la flecha, de repente la flecha no cae en el centro de la diana. Usted no le dio a la diana, usted faltó al blanco. Eso es lo que significa pecado desde el griego original. Pecar es fallar al blanco. ¿Cuándo fallamos al blanco? Cuando actuamos contrario al diseño original. Y el diseño original establece Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 2, que fuimos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por eso hablamos del diseño, porque antes de que usted tenga capacidad autonómica de maniobrar, antes de que usted tenga independencia de acción, ya Dios había establecido que usted fue creado para buenas obras. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Wow. Como Padre Dios nos sustenta en toda circunstancia. Dile al que está a tu lado: Jehová es mi sustentador. Sí, Él es quien le sustenta a usted en toda circunstancia. No importa el lugar, el momento, los tiempos como vengan, tenga la confianza en que Dios es su sustentador. Salmos capítulo 3, versículo 4, dice el salmista: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y Jehová me sustentaba. ¿Quién te sustentaba? No vas a pasar momentos de depresión si pones tu confianza de sustento en Jehová, el Dios de Israel. Amén. Dios como Padre asume nuestra causa de hijo como suya. Esto me encanta. Por eso como Padre es una de las definiciones y descripciones que más disfruto cuando hablo de Dios. El Dios Emmanuel y el Dios Padre. Como Emmanuel se parece a mí. Conoce que yo cojeo de una pata y me ayuda con esa pata coja que tengo. Pero como Padre me sostiene, me sustenta, me acaricia, me consuela. Cuando consuelo no encuentro en ningún otro lugar. Pero Él asume como Padre nuestra causa de hijo como suya. ¿Cuántos padres pueden decir eso? Decirle: mi hijo, tus problemas son mis problemas. El que se pone contigo
se está poniendo conmigo. Yo no le pido a usted que sea apoyador ni que sea apoyadora de sus hijos en lo malo. Alguien recientemente me llama y me escribe más bien. No, fue una llamada de voz. Y me dice, pastor, mire, pero ¿qué pasa con esto? Una hija suya que escribió algo ahí que no convino. Y yo me pregunta, ¿usted cree que eso está mal? Yo le dije, mire, no me haga ese tipo de pregunta, porque en toda circunstancia yo voy a apoyar a mi hija. Voy a apoyar a mi hija, porque es mi hija. Y cuando no tenga apoyo en ningún otro lugar, cuando esté lejos por allá y que todos le den la espalda, ella debe saber que tengo padre y que en ese padre voy a encontrar apoyo. Aunque esté en Europa, aunque esté en Asia, en Oceanía, donde quiera que esté, si allá no tiene apoyo, ella puede tener plena seguridad que cuando venga aquí encontrará a un padre, porque el padre siempre será padre y el hijo siempre será hijo. Amén. Aunque a solas le tomes por la oreja y le dices, pero eso está mal, eso no debiste hacerlo. Pero hacia afuera tiene que sentir que el problema de él o el problema de ella es su problema. Los demás tienen que saber que no pueden hacer coalición ni asociación de delincuentes contra tu hijo contando contigo. ¿Alguien entiende lo que predico en esta hora? No permita asociación de malhechores contra sus hijos. Amén. Ese tiempo de que usted le mandaba el niño en la calle y que le decían, si hizo algo mal, vecino, cáigale a pela por ahí, o dele, ya eso pasó, olvídese de eso. Con mis hijos no te metas. Amén. Nosotros formamos a nuestros hijos en el nombre del Señor y lo corregimos en la casa. Eso sí, tiene que corregirle. Y si tiene que corregirle con vara de hierro, corrígalo con vara de hierro. Amén. Pero que sepa que cuando no pueda contar con nadie más, siempre cuenta con papá. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Sí, tenemos que predicarlo de esta manera. Y me encanta esto que me dice la palabra. Él toma mis problemas como si fueran sus problemas. Ay de nosotros si nosotros no tuviéramos un Dios que agarrara nuestros problemas. Oye lo que dice el libro de Nehemías. Por favor, búscalo conmigo y anota esta cita y léelo en la casa y repíteselo a tu familia. Nehemías 4 versículo 20. Dice la palabra: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Alguien tiene que decir amén a esa palabra. Nuestro Dios peleará por nosotros. Está bien, me diste golpe, pero espera que papi lo sepa. Me insultaste, pero espera que yo coja el teléfono y llame a mi papá para que tú veas lo que va a ocurrir en este lugar. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada cuando papi llegue. Los hijos tienen que sentir esa protección de nosotros, porque es lo que nosotros hacemos cuando nos maltratan. Señor, yo no voy a abrir mi boca, tú pelearás por mí. 3 o 4 personas públicas, figuras públicas, murieron semanas o días después de haber levantado calumnias contra su padre espiritual en este país. Murieron, literalmente murieron. Y yo le dije, Señor, no abriré mi boca para defenderme. Tú pelearás mis batallas. A uno de ellos fui al velorio para confirmar que estaba muerto. Amén. Pero murieron 4 periodistas y políticos. Amén. Confía en el Señor, descansa en Él. Y yo no oré para que se murieran, para nada. Soy Señor, tú peleas mis batallas. Es más, le voy a decir algo. Uno de ellos hasta me llamó para pedirme perdón, pero él ama tanto a sus hijos que aunque pidan perdón quienes dañan a sus hijos, él dice, yo soy celoso de mi gente. Él pelea sus batallas. Dale ese aplauso al Dios que pelea por ti. Amén. Él pelea por ti.
Así que no te preocupes, no te afanes mucho si sientes que te están golpeando. Tranquilo, lo que dice la palabra: nuestro Dios peleará por nosotros. Él coge nuestros problemas, nuestro pleito. Usted nunca tuvo un amigo que fue así. Miren, en mi casa, por ser la primera familia que vino de Polo, Barahona, de allá de la Loma, de los Arroyos, nosotros tuvimos que criar mucho. Ojalá que no me estén viendo en la transmisión los primos, pero tuvimos que criar mucha gente, mis padres sobre todo, muchos primos. A la gente del sur somos así, llegamos a un sitio y cuando llegamos a uno nos mudamos todos por ahí, y por ahí venimos, ¿no? De manera especial en Barahona. El caso es que había ocasiones en que era tanto los primos que teníamos en la casa, que yo me levantaba de niño en la madrugada y empezaba a caminar en la sala y caminaba por encima de todos mis primos, porque el piso estaba sellado con los primos durmiendo en el piso, ¿no? El tema es que esos primos nos amaban tanto, nos decimos hermanos, me consideran hermanos. Hoy son ingenieros, doctores, médicos, gente que gracias a Dios han crecido. Otros están fuera del país. Le dicen a mami, a papi, le dicen mami, papi. A nosotros nos dicen hermanos porque así fueron criados allá. El caso es que en un momento, en el barrio, alguien se la cogió con el pequeño Carlos. Y el pequeño Carlos en un momento sale por la calle del barrio como con 15 primos detrás. Y los primos voceando: ¿dónde están los que quieren darle a Carlitos? Esa noche fue la última noche en que yo recibí amenazas allá en el barrio. Qué bueno cuando uno puede tener a alguien que está dispuesto a cogerse los pleitos de uno para ellos. Dios quiere cogerse los pleitos tuyos para Él. Él quiere cogerte sus batallas. Él quiere cogerse tus problemas. Él quiere coger aquello que tú no puedes resolver. Él quiere tomarlo para resolverlo y mostrarte que Él es el Dios de Israel, el Dios de los siglos, el Dios que pelea por ti. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Y oye lo que dice el libro de Deuteronomios capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3 versículo 22. Anota esta cita que es terriblemente poderosa. No los temas, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Tranquilo, tranquilo, Él peleará por ti. Jehová como padre disfruta estar con sus hijos. Jehová como nuestro padre disfruta estar con nosotros que somos sus hijos. Él siente placer estando con nosotros. Por eso Él se entristece cuando ve que su hijo o su hija no saca tiempo para hablar con Él. No saca tiempo para estar con Él, para conocerlo más a Él. Alguien dijo: si le dedicáramos a la Biblia, aunque sea el 10º de lo que le dedicamos al celular, la humanidad fuera teóloga completa. Conociera la Biblia completamente. Nada más la 10ª parte, dedíquele. De las 10 horas que usted le dedica al celular, dedíquele 1 hora a la Biblia. Y usted verá la diferencia en su crecimiento espiritual. Entonces Dios se entristece porque dice: pero ven acá, yo quiero estar contigo porque yo disfruto estar contigo. Yo quiero hablarte y quiero que tú me hables. Yo quiero saber más de ti. Cuéntame, dime, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes conmigo como padre? ¿Lo estoy haciendo bien el trabajo como padre? Quiero escuchar cosas así. Dedicar tiempo a Dios porque Él disfruta estar con nosotros. Juan 14, versículo 1 en adelante dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no es así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Oigan para qué? No para poner una inmobiliaria y vender moradas de esas. No para eso. No. ¿Para qué? Y si yo me fuere y yo os prepararé el lugar, yo volveré y os tomaré a mí mismo, o sea, me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Con quién es que usted quiere estar? Con la gente que usted ama, con la gente que usted siente gozo, placer, alegría estar a su lado. Dios como Padre disfruta estar al lado de sus hijos, de tal manera que mandó a Cristo Jesús
para que preparara moradas, si no están ya preparadas, para que usted tenga un lugar donde morar en los cielos, pero al lado de Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Si eso no es amor, usted me dará otra definición. Su favor hacia nosotros depende de su misericordia y no de nuestra piedad. Cuando usted analiza a Dios como Padre, se va a encontrar con alguien que establece su favor sobre nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, por nuestros atributos, sino por su misericordia, por su gracia. Y eso es un padre. El padre es padre. Óigame, muchacho se porta mal, muchacho no está caminando como usted entiende, lo vas a dejar morir de hambre. Está enfermo, lo vas a dejar morir de la enfermedad. Ojo con eso, porque el modelo que tenemos del Padre Celestial nuestro no es ese. El modelo que tenemos del Padre Celestial es que aunque usted se haya ido, no lo haga, no lo pruebe por favor, pero aunque usted se haya ido a comerse lo que no le tocaba todavía y que presionó tanto para que se le entregara en vida lo que le tocaba recibir cuando su padre se muriera, y usted va y lo dilapida por ahí en actividades no santas, el rol del padre que ama de verdad es de recibir ese hijo como se recibió el hijo pródigo en aquella ocasión. ¿Lo recuerdan, verdad? Entonces, ejemplo tenemos en nuestro Padre. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. ¿Alguien escuchó lo que dije? Si usted y yo fuéramos infieles, el Padre Celestial nuestro permanecerá siendo fiel. Eso es ser padre ejemplar. Amén. Ser padre modelo. Como padre nos entrega derechos exclusivos de hijo. Y con esto voy concluyendo. Como padre, el Dios de Israel nos entrega derechos exclusivos para los hijos. ¿Quiénes son hijos e hijas en este lugar? Levanten la mano, por favor. Pues usted tiene los siguientes derechos. Primero, a las riquezas del Padre. Como hijo, como hija, usted tiene derecho a las riquezas del Padre. Y quiero compartirte lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay riquezas en gloria a través de Cristo Jesús y están reservadas, ¿sabe para quiénes? Para los hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor si usted es hijo de Dios. Amén. Como hijo, a usted se le ha entregado y tiene derecho exclusivo a niveles de autoridad. Hay niveles de autoridad que solo le corresponden a los hijos. Me preocupa eso, me preocupa que hay gente que no entienden el lugar en el que están sentados, el lugar en el que están instalados con referencia al reino de Dios, y es lugar de autoridad. Amén. Y quiero compartirte por la Biblia donde soporto lo que te estoy diciendo. Como hijo, tú tienes autoridad que has recibido por derecho por tu condición de hijo de Dios. Lucas capítulo 10 versículo 19 en adelante dice: he aquí, yo, Jesús hablando, os doy autoridad, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Porque tienes autoridad. Dile que está a tu lado: tú tienes autoridad de Dios. Esa autoridad viene en el paquete de los derechos que has adquirido por ser hijo. Tienes herencia. Esta parte sí que me encanta, ¿no? Tu condición de hijo te hace merecedor, o más que merecedor, te hace signatario de contratos a través de los cuales estás adquiriendo herencia de parte de Dios. Te da derecho a heredar, porque eres hijo. Romanos capítulo 8 versículo 17. Oye lo que dice Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es la Biblia que lo dice, no estamos inventándonos nada. Si eres hijo, eres heredero de Cristo, de Dios, y coheredero con Cristo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Hablemos de las consecuencias. Consecuencias de ser hijo de nuestro Padre eterno. Son positivas todas. Consecuencias positivas. La primera consecuencia que quiero compartirte es que adquirimos derechos exclusivos de hijo, porque somos su linaje. Dice el apóstol Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Dios te hizo un linaje preciado para Él. Amén. Consecuencias: eres heredero de Dios. Lucas 15 versículo 12 te lo establece. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Siendo el paralelismo entre el Padre Celestial y los hijos, tenemos acceso a sus escenarios exclusivos. Como hijo, tienes acceso a escenarios exclusivos reservados para los hijos. Voy a revelar lo siguiente: los hijos no se sientan en el piso a comer. Los hijos se sientan en la mesa a comer. En el piso se sientan los que esperan las migajas, como aquella mujer sirofenicia, ¿recuerda? ¿No? Los hijos se sientan en la mesa. Los hijos no comen del concón que sobra. Los hijos comen del manjar primario que se va a repartir en ese día. Y si no hay manjar en ese día, hay que hacer algo al nivel de los hijos del reino y del Rey de los cielos. Amén. Los hijos tienen el privilegio de disfrutar de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para los hijos. Dígame por eso. Las promesas de Dios son para los hijos. Los hijos son los portadores de promesa. Por eso cuando te venga la duda, repítele al enemigo: tranquilo, Bobby, yo soy un hombre de promesa. Yo soy un hombre de propósito. Yo soy un hombre de llamado. Yo soy un hombre que ha sido diseñado con un objetivo en el cielo y en la tierra. Amén. Ya con esto nos vamos. Dios siempre está y será nuestro Padre Celestial. Ahora bien, para disfrutar de esa paternidad, debemos estar en su presencia. Es en la presencia de Dios que vamos a disfrutar de esa paternidad. Esa paternidad no nos es vinculante si estamos lejos de la presencia de Dios. Esa paternidad no impacta nuestra vida con sus beneficios, con sus consecuencias positivas, si no estamos en la presencia de Dios. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta hora y busque conmigo el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15 versículo 13. Y te vas a dar cuenta de lo importante que es estar en la presencia del Padre si queremos disfrutar de esa paternidad. Lucas 15 versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Hay gente que dejó de disfrutar la paternidad de Dios porque se fue lejos de la casa del Padre. Se fue lejos del oxígeno que respiraba el Padre. Se fue lejos de la presencia del Padre. Cuando te alejas del Padre, te alejas de tus derechos como hijos. Cuando te alejas del Padre, estás renunciando a privilegios exclusivos de hijo. Cuando te alejas del Padre, te torna vulnerable ante la gente que quiere robar los privilegios de tu paternidad, que las tenías y los tenías cuando estabas en la presencia del Padre. Y se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es un desperdicio la vida lejos de la presencia del Padre. ¿Alguien entiende lo que predico en esta hora? Lejos de la presencia del Padre,
la vida no tiene sentido. La vida no vale la pena vivirla si es para vivirla lejos de la presencia de Dios. Una de mis oraciones que se las he compartido en otras ocasiones a ustedes, al Señor, es que si en algún momento tengo que apartarme de la presencia de nuestro Padre, que un segundo antes de yo tomar esa decisión, paralice mi corazón y me lleve con Él. Porque no vale la pena vivir la vida lejos del Padre. La vida no tiene sentido lejos de tu Señor, de tu Padre Celestial. Pero dice el versículo 19 de Lucas 15: ya no soy digno, dijo el hijo después que regresó, de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El pecado te hace sentir que ya no tienes derechos de hijos. El pecado y la lejanía de tu Dios te hace creer que ya tú no eres merecedor del amor del Padre. Te voy a aconsejar lo siguiente: no importa cuán lejos te hayas ido de la casa del Padre, la casa del Padre siempre estará en el mismo lugar. El Padre siempre estará en el mismo lugar y tus derechos estarán en el mismo lugar. Solo falta que vayas y los asumas como lo tenías antes de marcharte de la presencia del Padre. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Wow. Y cuando llegues, acepta el abrazo del Padre, por favor. Yo quiero orar en esta hora. Levanta tu mano en esta hora. Puedes levantar tu mano en esta hora y decir conmigo: yo solo sé, soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Cántalo, iglesia.